Pues la ventaja es que desde el vídeo comunitario lo transmiten para por lo menos 3.000 o 4.000 casas aquí en Mula, ¿no? Entonces, lo que diga es sí que va a salir. Además, posiblemente, si te tiras hablando una hora, es una hora entera que va a salir allí. Sí, ya lo sabes, ¿no? Bienvenida, Mula, y espero que lo que nos diga, como mujer y como diputada en el Congreso, pues que sea lo suficientemente positivo para resolver o para ver cómo se van resolviendo los problemas que le acaecen a la mujer. Este asunto que va a tratar, para mí, yo creo que es muy importante. Muchas veces se toma a broma, pero detrás de esa broma hay muchas mujeres con problemas y con carencias económicas que de una vez tienen que tomar las soluciones adecuadas para que eso no ocurra. Y espero que en tu conferencia los informes que nos des sean interesantes y que les sirvan a todas las mujeres que están en esta situación. En eso estamos. Muy bien. Y además que les sirva y que les anime a las demás que no están en esa situación a que si esto se resuelve, pues las inseguridades que les amenazan pues desaparezcan y que si tienen que tomar algunas decisiones que las tomen pensando en su libertad, en la libertad sobre todo de la persona. ¿Comienzo ya? Sí. Bueno, buenas tardes. Y volviendo a estar en familia, pues trataría de explicaros las modificaciones que últimamente está sufriendo el Código Penal. En un principio llegó al Congreso una actualización del Código Penal que solamente hacía referencia a temas que no hacían referencia directamente a la mujer. Era cuestión de actualizar multas, temas que podían hacer referencia a los conductores homicidas o suicidas, como son conocidos normalmente. Pero entonces las mujeres del Partido Socialista nos reunimos y, teniendo en cuenta que íbamos a trabajar sobre el Código Penal, pensábamos que era un buen momento para viejas reivindicaciones que teníamos como mujeres y que otros colectivos de mujeres de la sociedad española habían salido a la calle reivindicando. Era un buen momento, como decía, para tratar de meterlos en ese anteproyecto que mandaba el gobierno. En un principio costó trabajo convencer a los compañeros de que podía ser importante ampliar el contenido del anteproyecto. Pero comenzamos en el Congreso ampliándolo por un tema que realmente tuvo mucho eco social, que fue el tema del impago de pensiones. Desde que existe el divorcio en España, sistemáticamente, los hombres, que por desgracia son los que son cabeza de familia, en el sentido de que son los que aportan los recursos económicos al núcleo familiar, cuando se separan, yo diría que a los 6 meses, al año, dependiendo, van dejando progresivamente de pagar la pensión que el juez le ha decretado por pensión a la mujer o por alimentos a los hijos. Y eso se ve, y yo creo que lo habréis visto vosotras aquí en Mula, en el Centro Asesor de la Mujer, o incluso por cualquier compañera, cualquier amiga que tengáis en esa situación de separada o de divorciada, cómo su pareja anterior, progresivamente va dejando de pagarle la mensualidad que decretó el juez. Igual que otra cosa que no se puede regular por Código Penal es que esta misma situación del impago de pensiones va produciendo una desvinculación del padre respecto a los hijos. Es decir, que también cuando hablamos del Código Penal no tenemos más remedio que hacer referencia, aunque sea a nivel ético, de que la responsabilidad o el afecto que el padre siente por el hijo, la vinculación que siente por su hijo, va degenerándose o va degradándose cuando no vive en el entorno familiar. Es decir, el padre, en principio, cuando se separa, va a ver a sus hijos todas las semanas, todos los fines de semana,
después va a verlo cada 15 días, después cada mes y poco a poco, si acaso, los ve durante el periodo de vacaciones. Los ve durante el periodo de vacaciones, algunas veces le hace regalos y no contribuye casi nada en la educación de sus hijos. Es decir, que es la madre la que sustenta a ese entorno familiar que ha quedado desprotegido generalmente de recursos económicos y de recursos afectivos por parte de la figura paterna. Eso es lo que se produce normalmente. Y eso casi no tenía mucho eco en nuestra sociedad. Era, de alguna forma, cuando eso era comentado, yo siempre lo sitúo en el ambiente de un bar, donde se puede comentar el hecho de que un marido o un exmarido no paga la pensión de su mujer y se le veía como muy hombre. Pues estaba bien visto, no estaba mal visto. Incluso algunos empresarios ayudaban al marido a darse de baja en el empleo para no pagar la pensión alimentaria decretada por el juez en el momento de que se iban a separar o divorciar. Es decir, que ha habido toda una complicidad social para que este hecho se produjera y para que la mujer y los hijos quedaran totalmente desprotegidos. Lo que hemos intentado, pues ha sido meterlo en el Código Penal, no ya por el hecho de intentar meter en la cárcel a los maridos o a los padres que no cumplan la sentencia judicial, sino para que vaya cambiando la mentalidad de este país, para que vaya cambiando la mentalidad de los hombres. Y digo de los hombres sin tratar de agraviar, simplemente porque son la mayoría, son la generalidad, aunque también puede haber mujeres que se las pueda, mujeres o colectivos de mujeres pequeños que puedan también estar en esta situación. Y para que vaya cambiando la mentalidad de esta gente y se vayan dando cuenta que están cometiendo un hecho delictivo al meterlo en el Código Penal, que ya no son considerados muy machos, muy hombres, sino que pasen a ser considerados delincuentes, porque están incumpliendo una sentencia dictada por el juez y tienen el deber de pagar la mensualidad que les corresponde en pensión de alimentos o en pensión decretada a la mujer porque no tiene recursos económicos y no tiene trabajo. Eso ha sido lo que hemos intentado en esencia. Entonces, el arresto, la pena que se pone es la de arresto mayor, que va de 1 mes y 1 día a 6 meses, que pueden estar en prisión, y también se les puede poner una multa de 100.000 a 300.000 pesetas. Esto tuvo toda una serie de debates, porque pensábamos que poner multa podía repercutir en los bienes de esa familia, en el sentido de que era dinero que no va a parar a manos de la mujer, sino que va a parar a manos del Estado, y que a la familia no le beneficiaba, a la mujer y a los hijos no les beneficiaba en absoluto. Pero bueno, dejamos esa puerta abierta y lo que pretendíamos, como decía, era el que vaya cambiando la mentalidad y que en último extremo sea una medida que persuada a los hombres de cometer este delito. En última instancia, si no lo cumplen, pues o tendrán que pagar la multa o tendrán que ir a la cárcel, una de las dos cosas. Por eso lo que aconsejamos es que cumplan sus obligaciones estipuladas en la sentencia judicial, ya sea de separación, de divorcio o de nulidad matrimonial. Eso fue lo que hicimos en el Congreso de los Diputados. Pero a la vez que estábamos aprobando este tema, teníamos toda una serie de discusiones entre Congreso, Senado y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones con las Cortes, para ver si en este anteproyecto de ley era factible meter algo que en principio no estaba contemplado, que era todo el tema que hace referencia a la violación
y a las agresiones de carácter sexual. Como sabéis, la violación y las agresiones de carácter sexual en nuestra sociedad eran contempladas bajo el epígrafe de delitos contra la honestidad. Y la violación era considerada cuando era cometida de un hombre contra una mujer y existía una penetración vaginal. Eso nosotras queríamos quitarlo porque de alguna forma no se nos estaba protegiendo ni a nosotras ni a los hombres contra agresiones o violaciones o contra nuestra libertad sexual. No nos estaba protegiendo porque lo que se estaba protegiendo con la violación vaginal era el tema de que una mujer, si es violada, puede engendrar un hijo. Y eso era lo que se estaba protegiendo, pero no se estaba protegiendo la agresión que sufre una mujer o la diversidad de agresiones que puede sufrir una mujer de naturaleza sexual. Entonces tuvimos, como decía, unos grandes debates y al final convencimos a los compañeros del Ministerio de Justicia de que la violación podía tener como 3 facetas o 3 modos. Una mujer o un hombre podían ser violentados de diversas maneras, que podía ser la mujer por la vaginal, por una penetración anal o una penetración bucal. Y el hombre, evidentemente, una penetración anal o una penetración bucal. Entonces, yo creo que hemos cubierto con esta nueva redacción una vieja aspiración del colectivo de mujeres o del colectivo feminista de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Y por otra parte, de alguna forma ya incluimos a los hombres y no discriminamos a los hombres en los delitos de violación, porque antes solamente era violación cuando se cometía contra una mujer, pero no era violación cuando era cometida un acto semejante contra un hombre. Y ahora los dos pueden ser violados, tanto el hombre como la mujer. Ahí lo hemos graduado de distinta manera. Cuando es una penetración, como digo, vaginal, anal o bucal, la pena va de los 12 años a los 20 años. Si lo que se hace es una agresión contra la libertad sexual de la mujer o del hombre mediante instrumentos, modos o medios que atenten contra su libertad, que sean vejatorios, que sean humillantes, la pena es de 6 años y un día a 12 años. Y si se produce un abuso contra la libertad sexual en que concurra la intimidación, que la mujer esté o el hombre no tengan en ese momento sentido, que estén enajenados o que se use la fuerza, la pena es de 6 meses y un día a 6 años. Como veis, la protección yo creo que es bastante amplia en cuanto a las penas que se han establecido. Yo creo que son penas duras y tienen que ser así para que se disuadan y no nos consideren, ni consideren al hombre, ni sea considerado el hombre como un objeto sexual de uso. Y por otra parte, también se regula lo que antes eran abusos deshonestos. Y se regula, que decir, un palito en el culo, esas cosas que se hacen, tienen una multa de 30.000 a 300.000 pesetas. De alguna forma yo creo que estamos totalmente cambiando la imagen que en el Código Penal tenía la mujer. Como decía, se estaba protegiendo el honor, se estaba protegiendo valores como la honestidad, pero desde ningún punto de vista se estaba protegiendo nuestra libertad o la libertad del ser humano, de la mujer y del hombre, a su sexualidad y a poder elegir. Entonces ahora mismo yo creo que ya es posible defendernos de esas agresiones de carácter sexual y no tenemos que probar, porque antes en el Código Penal había que probar que se te violaban, era violación cuando tú habías ofrecido resistencia física. Y a ver cómo probabas tú que te habías sido forzada y que tú te habías resistido.
Ahora mismo es simplemente bajo la intimidación o la fuerza física mayor que la tuya, pero tú no tienes que demostrar que te resististe. Antes el valor era que si no te habías resistido es que te habías dejado. O como el tema que salió no hace mucho de la chica que usaba minifalda o de la chica que estaba en una discoteca y que los jueces hablan de ella diciendo que llevaba una vida licenciosa. Es decir, las mujeres siempre tenemos o hemos tenido que estar probando que éramos dignas, que éramos honestas, que éramos honradas, que éramos decentes. Y el hombre no tenía que demostrar nada. El hombre se sentía provocado porque tenía unos instintos que nosotras acentuábamos o que nosotras provocábamos los instintos del hombre que eran irrefrenables. Entonces, siempre hemos sido contempladas desde esa perspectiva. Yo creo que ahora se está cambiando y ya no es necesario que probemos que nosotras somos decentes. Nosotras tenemos derecho a nuestra libertad sexual y nadie tiene por qué intimidarnos o violentarnos nuestra libertad. Nadie tiene que agredir nuestra libertad. Entonces, la lucha ahora mismo está en que, bueno, eso va a costar en la ley, va a costar en el Código Penal, pero ahora nos quedan unos años, como siempre, para que la mentalidad de nuestra sociedad vaya cambiando y vayamos siendo considerados como seres que tenemos derecho a la libertad sexual, como seres que tenemos derecho a que no se nos catalogue y a no tener que estar demostrando nuestra decencia o nuestra honestidad. Digo como mujeres, porque me estoy acordando de la mujer esta que estaba en una discoteca, que estaba separada, que estaba tomando unas copas con dos hombres que conoce, que no tiene coche y que le dicen, bueno, te llevamos. Se sube en una furgoneta con ellos, en medio de los dos, y la violan los dos. Y como decía antes, en la sentencia judicial aparece que esta mujer llevaba una vida licenciosa. Esa mujer estaba separada, es violada, estos hombres estaban casados, tenían sus esposas, ella es la que tiene que dar explicaciones y ellos no tienen que dar ninguna explicación, porque ella está en una discoteca a altas horas de la noche y no tenía por qué estar allí, ellos sí, evidentemente. La sociedad o los jueces la juzgan a ella cuando ha sido la violada y no los juzga a ellos. Entonces, ese cambio de mentalidad es el que hay que operar. Es decir, siempre somos juzgadas nosotras y ellos lo único que responden son a instintos. Otro cambio que se produce es el tema de que una mujer que sea violada o que sufra abusos contra su libertad sexual, ella puede perdonar al que la ha agredido, pero la acción penal continúa. Es decir, que no se exime la pena por el perdón de lo ofendido. Antes sabéis que, bueno, hace años, que si tú eras violada o podías sufrir las presiones del violador y no denunciar. Ahora puede ser denunciado por ella misma o por otro miembro o puede ser perseguible por el fiscal. Eso yo creo que también es un dato importante a tener en cuenta y que va a posibilitar que acciones que antes quedaban medio ocultas empiecen a aflorar más y sean perseguibles y verdaderamente se trate de luchar por erradicar este tema que supongo que casi siempre ocurrirá, pero que cuando acontezca como un hecho esporádico, producto del desequilibrio de alguna persona que está desestructurada o que tiene algunos problemas psicológicos. Pero que sea un hecho que no se produzca en nuestra sociedad de la forma que se está produciendo actualmente, porque sabéis que las violaciones no solamente son esas que salen en el periódico, sino que se producen violaciones en el seno de la familia, de padres a hijos, de hermanos a hermanas, etcétera, etcétera. Hechos que no son denunciados, que da vergüenza y que a veces son callados por la víctima e incluso a veces son callados también por la madre. Yo recuerdo no hace mucho, creo que no hará ni un año,
en el periódico que una madre denuncia que su hija estaba siendo violada por el padre y en su defensa el padre decía que lo que estaba haciendo era enseñándola. Es decir, que pedagógicamente estaba enseñando a su hija a moverse en lo que tenía que ver con las relaciones sexuales, que es un descaro increíble. Y eso produce cierta conmoción social, pero como pertenece al ámbito de lo privado no es denunciado ni puesto sobre el tapete. Yo creo que poco a poco tiene que empezar a aflorar y a penarse tal como está en el Código Penal. Otro tema que también es importante, una vieja reivindicación nuestra, es el tema de los malos tratos. Es decir, os he hablado de la regulación que ha sufrido el tema del impago de las pensiones en caso de separación, de divorcio, de nulidad matrimonial, que pueden ir a la cárcel de 30 días a 6 meses, el tema de la violación y de los delitos contra la libertad sexual. Y un tema que ha costado mucho trabajo de sacar adelante también ha sido el tema de los malos tratos, porque todo lo que pertenece al ámbito privado, al ámbito del entorno familiar, parece que cuesta mucho trabajo meterlo en el Código Penal. Parece que tiene que ver con las relaciones de afecto o de desafecto entre los miembros de una pareja o entre los padres y los hijos. Cuesta mucho trabajo penarlo y que sea denunciado. Entonces, finalmente hemos logrado meter en el Código Penal el tema de los malos tratos a la mujer y a los menores. El tema de los malos tratos a la mujer hace años que venimos luchando, sacándolo a la luz pública. El tema de los menores es un tema todavía casi inabordado. Y ahora mismo estamos, o hemos conseguido, que tenga un arresto mayor, que es eso, de 1 mes y 1 día a 6 meses, cuando hay denuncia por malos tratos. Y hay un trabajo que se está haciendo en el Senado y posiblemente esta conclusión que yo os voy a decir no salga porque si sale desde el Senado esa conclusión a nivel de prensa saldría como un hecho dramático y se le restaría valor. Se le restaría valor porque ese hecho saldría en grandes titulares y al resto de la ponencia del Senado sobre los malos tratos en el seno de la familia perdería importancia. Es el tema de que han descubierto por la investigación, por el trabajo que están haciendo, que los malos tratos a la mujer en el seno de la familia son habituales. Es decir, que no son malos tratos que se produzcan esporádicamente, se produzcan 1 vez al año, que se produzcan cada 3 años, sino que son malos tratos que infringe el marido a la mujer. Generalmente, también hay que decir que puede haber alguna mujer que maltrate a su marido, pero generalmente es al contrario por cultura y por estructura física. Es decir, generalmente el marido tiene una estructura más potente físicamente que la mujer, aunque haya excepciones, que haya mujeres mucho más grandes y más robustas que su marido, pero no es lo general. Entonces, lo que se ha visto, como decía, que los malos tratos son habituales y que en algunos casos, o en un gran porcentaje de casos, acaban en la muerte de la mujer. Es decir, si un hombre está habituado normalmente a infringir malos tratos a su mujer, puede que un día se le vaya la mano, le dé un mal golpe y la mujer pueda perecer con ese golpe. Es decir, puede darse un golpe en el cuello, puede caer de mala manera o puede darle con un instrumento que le pueda ocasionar la muerte. Como digo, esa conclusión no aparecerá, pero sí aparece el tema de que lo regulemos de alguna manera para que se disuada y esos hombres puedan ir a la cárcel. Eso que nos lleva, evidentemente, cuando hemos discutido este tema, nos lleva a que si una mujer denuncia a su marido, su marido es castigado con cárcel, posiblemente se produzca la separación de ese matrimonio. Es posible que se produzca o muy probable. Pero, bueno, hay que tomar carta en el asunto
y no vemos otro medio. Si no se pusiera cárcel y se pusiera una multa, tampoco lo veíamos rentable. Rentable porque si se le pone una multa, la multa la tiene que pagar en el juzgado el marido, la paga y ese dinero va al Estado, no repercute, no beneficia a la familia y ella seguramente cuando llegara a casa después de pagar la multa lo único que se iba a ganar es una paliza. Realmente, siendo sincera, uno de los problemas grandes que vemos en este tema es que todavía no ha evolucionado la mentalidad de nuestra judicatura suficiente como para que condenen a un marido que pega a su mujer a cárcel. El tema es el único tema que desde el punto de vista de las mujeres socialistas estamos un poco a la expectativa, a ver cómo evoluciona. Porque generalmente cuando discutíamos estos temas, evidentemente los discutíamos con hombres del Partido Socialista, con asesores de ministros, con parlamentarios socialistas, con hombres que son socialmente progresistas. Pero tendríais que ver las reuniones en mesas muy amplias que estábamos en dos frentes. Generalmente cuando estás discutiendo otra ley, pues te distribuye y te mezcla hombre-mujer, hombre-mujer. Aquí no. Aquí había dos frentes. Por una parte estábamos las mujeres del Congreso del Senado, por otra parte estaban los asesores de los ministros, los parlamentarios, todo lo que eran hombres estaban a un lado y las mujeres a otra. Y las discusiones eran un feedback, a pelotazo. Y realmente hubo momentos en que se tenía que alzar la voz, porque a pesar de que son hombres progresistas o de que soy hombres progresistas socialmente, con una mente bastante amplia, cuando tú estás abordando este tema, ellos se sitúan como hombres y tú te sitúas como mujer. Y entonces ellos generalmente se identifican con el hombre que agrede y nosotras no identificamos con la mujer que agrede. Entonces, cuando está hablando de malos tratos, pues de alguna forma dicen, bueno, se sitúan ahí y dicen, bueno, yo no sé si un juez, evidentemente había jueces que son asesores de ministros, si tú te encuentras con una situación de esa, si tienes suficientes pruebas, si vas a ser capaz de un hombre que ha agredido a una mujer de meterlo 6 meses en la cárcel. Ellos se sitúan desde el punto de vista que meten a un hombre que ha agredido a su mujer en la cárcel, que lo meten con delincuentes, que va a aprender otras cosas, que va a perder su trabajo, que evidente que va a perder su trabajo, muchas posibilidades tiene de perder su trabajo, y que luego va a tener que reincorporarse a la sociedad y le va a costar trabajo. Se sitúan desde ese punto de vista, que es comprensible, que es lógico y que nosotras comprendemos. Pero nosotros nos situamos desde otro punto de vista, de que en nuestra sociedad o en la sociedad occidental y en nuestra cultura, tradicionalmente la mujer ha sido agredida. La mujer ha sido golpeada, ha sido maltratada y ha sido maltratada físicamente y psicológicamente. Y que ahora que estamos sobre el tema y que podemos hacer algo para evitar que eso ocurra, pues tenemos que regularlo en el Código Penal. Entonces las discusiones eran vastas, quiero decir que eran fuertes y eran crudas, porque ellos se identificaban con el agresor y nosotros con la víctima. Y que lo veían desde cierto modo, lo digo para que veáis la mentalidad, como diciendo, bueno, la mujer que se deja pegar es que es tonta, porque una mujer que se deja pegar lo que tiene que hacer es separarse, no aguantar los palos. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un hombre que ve como muy natural que ante ese hecho lo que tiene que hacer una mujer es separarse? Le tienes que explicar primero que hay cuestiones afectivas que la mujer en ese momento no controla, puede querer a ese hombre hasta cierto punto, puede no tener trabajo y no atreverse por sus hijos a dar ese paso, porque entonces ¿cómo mantiene a los niños? Puede tener miedo a denunciar eso por el entorno familiar, porque le da vergüenza, porque va a ser criticada,
porque la familia no la va a comprender, que a lo mejor luego sí la comprende, pero ella puede tener un montón de dudas, de vergüenza, de pudor, para denunciar ese maltrato y no dar ese paso. Y generalmente cuando dan ese paso ya es cuando ha pasado muchas veces, cuando la agresión es muy dura y cuando quizá están viendo en el entorno, en su vida de fuera, están viendo que esos temas se están denunciando, que es una cosa bastante general y que la gente que denuncia ese tema es comprendida. Entonces ahí es quizá cuando se atreven a dar el paso, pero cuando viven en un ambiente mucho más estrecho, pues generalmente aguantan y aguantan lo indecible en cuanto al maltrato. Por ella, por los hijos, por el miedo, por la sociedad, por todo. Entonces, en general la mentalidad, como decía, de los hombres es esa. Es tonta la mujer que aguanta los malos tratos. Y hay que decir que la mujer no es tonta, es que tiene pocas salidas, o ha tenido hasta ahora muy pocas salidas para denunciar ese tema. Y lo que una mujer, para que una mujer denuncie eso, tiene que sentirse acompañada, protegida y apoyada por el entorno social donde se mueve. Además de tener información, orientación psicológica, jurídica, para saber lo que está haciendo. Y yo creo que ese más o menos es nuestro reto, de que se entienda eso y de que se vaya considerando delincuente, con todas las palabras, delincuente, aquel hombre, y si acaso aquella mujer, que infringe malos tratos a su pareja, infringe malos tratos a un menor, no paga la pensión que el juez le ha decretado a su mujer o por alimentos a los hijos, que se vaya considerando delincuente, que cuando vaya a un bar se le señale y le digan ese es un delincuente, no que se diga qué hombre es, fíjate cómo la tiene engañada, o fíjate qué macho es las palizas, si es que la tiene dominada. No la deja ni moverse, que eso hasta ahora está bien visto. Entonces, que cambie la mentalidad y que de una vez por todas se nos vea a las mujeres, y digo a las mujeres porque son a la mayoría de las personas a que les pasa eso, que se nos respete nuestra libertad y que se vaya entendiendo que tenemos derechos igual que ellos, igual que los hombres, y que no tenemos que estar dominadas por haber hecho un contrato, ya sea a través de la iglesia, ya sea a través del juzgado. No tenemos que estar sojuzgadas ni bajo su dominio. Y que tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a tomar una cerveza en un bar igual que ellos. Vaya él con nosotros o no vaya. Y eso es lo que de alguna forma hay que reivindicar. Lo lamentable, y yo creo que es cierto, es lamentable que en 1989 las mujeres estemos debatiendo este tema. Es lamentable que tengamos que meterlo en el Código Penal, estos temas, porque eso lo que evidencia para nosotras puede ser un logro, en el sentido de, dice, bueno, si quien no cumpla esto es un delincuente y puede ir a la cárcel. Pero es lamentable que tenga que meterse en el Código Penal y que eso no esté conseguido. Porque estamos en 1989, estamos al lado del año 2000. Y las mujeres todavía estamos luchando por nuestros derechos. Estamos luchando porque se nos respete. Estamos luchando por tener nuestro justo lugar en la sociedad que se nos ha negado tradicionalmente. Hemos sido unos ciudadanos de segunda al que se podía someter y al que se podía callar y al que se le podía pegar. Entonces, bueno, es un recurso que tenemos meterlo en el Código Penal, empezar a regular por ley un montón de cosas, pero por otra parte, realmente yo lo considero lamentable, que todavía tengamos que estar demostrando al otro sexo, que encima son menos que nosotras, tener que estar demostrando que somos iguales. Cuando hablo de esta manera, la verdad es que no es cuestión de agredir al otro sexo en individualidad, es decir, porque los hombres en individual no tienen la culpa. Lo que tiene la culpa es el sistema en el que hemos sido educados
en el que tradicionalmente hemos sido educados, en una sociedad donde lo que primaban eran los valores de los hombres y la mujer era una copia atrofiada del hombre. Ese es el tema. Por eso digo que no me gusta tampoco que el hombre se sienta agraviado o agredido por el discurso que decimos las mujeres, sino que sientan o que se sientan solidariamente compañeros nuestros en nuestra lucha. Porque deben de entender que nosotros no tratamos de darle la vuelta a la tortilla o de coger la sartén por el mango, no es eso lo que pretendemos. Porque cuando está hablando de la violación, tradicionalmente la violación era considerada para la mujer solamente, la que era violada. Cuando nosotros tratamos de establecer una modificación, modificamos las cosas en nuestro beneficio, es decir, tratando de proteger a la mujer, pero protegemos también al hombre. Es decir, que nuestra lucha no es una lucha egoísta, que eso se le quite al colectivo de hombres que sea de la cabeza. No es una lucha egoísta, es una lucha por la igualdad. Se puede sentir agredido un hombre que no quiera que la mujer sea igual. Y nosotras no pretendemos ser iguales, por otra parte, en lo biológico, que tenemos plena conciencia de que biológicamente somos distintas. Biológicamente somos distintas porque somos capaces de reproducir, de tener hijos. Y estamos orgullosas de nuestro sexo. Estamos orgullosas de ser mujeres. Lo único que luchamos es por que, a pesar de esas diferencias, de esas escasas diferencias, nosotros tenemos los mismos derechos, la misma inteligencia, la misma capacidad que ellos. Y que buscamos nuestro justo lugar en esta sociedad, es decir, al lado de ellos. Y competir con ellos, pues también, por alcanzar los mismos sitios que ellos o las mismas cotas de poder que ellos. Porque somos iguales. Eso supone también que también queremos hacer otra revolución. Social me refiero. Es decir, cuando digo de cambio de mentalidad, lo que quiero decir es que poco a poco, si las mujeres estamos haciendo un esfuerzo muy grande por salir del hogar, por trabajar fuera de casa, por participar en la vida social de nuestro pueblo, de nuestro barrio, por participar en aquellas cosas que tengan que ver con la cultura, que tengan que ver con el desarrollo de los hijos. Si estamos haciendo ese esfuerzo, realmente es un trabajo muy duro que tengamos que participar en esos foros y además tener que llegar a la casa a hacer todas las tareas de la ama de casa. Cuando trabajas fuera, sobre todo, haces una doble jornada, una jornada intensiva donde no paras. Entonces, si nosotros estamos haciendo esos grandes esfuerzos, si estamos tratando también de regular en lo que tiene que ver con la ley, cosas que nos benefician a nosotras o que nos protegen a nosotras y que los protegen a ellos, porque, como decía, buscamos la igualdad, entonces no discriminamos cuando estamos tratando de establecer una mejora, también estamos tratando de darle un mensaje, de decir, bueno, nosotros estamos haciendo todos estos esfuerzos por convertir esta sociedad nuestra en una sociedad plenamente democrática, pero queremos una contrapartida. Y nuestra contrapartida es que si nosotros estamos haciendo ese esfuerzo tan grande, que nos estamos dejando la piel en esto, pues tenéis que empezar vosotros también a hacer otro esfuerzo. Y el esfuerzo es el de meteros dentro del ámbito familiar y contribuir en vuestra justa medida. Quiero decir que ahora lo que estamos buscando con la igualdad es compartir en la casa todas las tareas, que no haya dos papeles distintos, uno para el hombre y otro para la mujer. Igual que no queremos que haya dos papeles distintos fuera de la casa, en el trabajo, en la vida del ocio, tampoco queremos que haya dos papeles. Que los papeles dependan pues de la capacidad de cada uno, de los gustos de cada uno, pero no tengan que ver con el sexo, el ser hombre o mujer. Y eso de alguna forma es lo que andamos buscando.
igual que andamos buscando el tema de que poco a poco las chicas vayan eligiendo. Las chicas me refiero a las niñas que están estudiando ahora IGB o que están estudiando BUP, que poco a poco vayan dejando de elegir carreras que han sido, o de oficio, que han sido tradicionalmente femeninos, y que empiecen a elegir tareas o oficios o trabajos que han sido totalmente considerados como masculinos. Entre otras cosas porque la mujer tiene un porcentaje mucho mayor de desempleo, porque nuestro abanico de empleo es muy pequeño, el de los hombres es muy grande, y si realmente las mujeres empiezan a optar por trabajos que son masculinos, va a haber más posibilidades de conseguir empleo. Por ejemplo, eso fue un tema que tuvimos en cuenta cuando se reguló por decreto el que la mujer entrara a las Fuerzas Armadas. Es decir, bueno, en principio no van a entrar, que no entraron, que ahora sí que pueden entrar como pilotos, pero podían entrar como farmacéuticas, como abogadas, como médicos, etcétera, etcétera. Es decir, empezar a abrir el abanico de posibilidades de encontrar empleo y que tengamos las mismas oportunidades que los hombres. No tiene por qué haber oficios masculinos o carreras masculinas y oficios o carreras femeninos. Tiene que ser según el gusto de la persona, que elija el que más le guste o el que pueda realizar, que tenga capacidad para eso. Porque ahora no podemos caer en lo que se caía antes de la fuerza física. Ahora casi todo está mecanizado. Yo recuerdo un compañero, no te digo de qué pueblo, que cuando yo trabajaba en la Secretaría de la Mujer me viene una denuncia de comisiones obreras diciendo que el empleo agrario estaba siendo cubierto solamente por hombres y no eran atendidos los casos de desempleo de mujeres. Entonces yo recuerdo que llamé a un alcalde de un pueblo de aquí de Murcia y le digo, bueno, ¿qué pasa con esto? Dice, bueno, no, es que lo que tienen que plantar es árboles, lo que tienen que hacer son... Y yo al principio me lo creí, la verdad es que me lo creí, pero después estuve pensando y digo, bueno, plantar árboles, no creo que vayan a coger un árbol muy grande y se vayan a poner a plantarlo, serán maceticas o cosa que tampoco pese mucho y que realmente pueda realizar la mujer. Después recuerdo que la próxima vez que hablé con este compañero ya había salido en la prensa y le mandé una felicitación porque después de ese toque de atención contrató a mujeres para pintar. Pintaban por las calles lo de las carreteras, las señales, pintaba por los jardines y se había ocasionado toda una conmoción en aquel pueblo porque de alguna forma se consideraba que esas mujeres estaban quitándole empleo a los hombres. E incluso mujeres que iban a hacer la compra y se las encontraban a ellas por la calle pintando, les decían palabras fuertes, como que estás quitándole el dinero. No digo qué palabras decían, pues salían en la prensa. Palabras muy fuertes, ofendiéndolas y diciendo que le estaban quitando el trabajo a los hombres. Es decir, que todavía, no solamente por parte de los hombres, sino por parte de algún colectivo de mujeres, todavía existe la misma mentalidad de que las mujeres somos diferentes a los hombres. Y bueno, hasta cierto punto, si esas mujeres entendieran que lo que nos puede diferenciar son pequeños toques de feminidad, que por qué no rescatarla, puede ser bonito rescatarla, pero teniendo mucha conciencia de que es un juego y de que es un juego en las relaciones, pero que en el fondo tú tienes que sentir que eres igual a la otra persona, es decir, que eres igual al hombre. Entonces nuestra lucha o nuestro objetivo es conseguir la igualdad. Conseguir la igualdad, yo recuerdo que la última vez que estuve aquí anuncié que íbamos a ampliar el periodo del permiso de maternidad de 14 a 16 semanas, no sé si lo recordaréis alguna de vosotras, que eso ya se hizo, salió en marzo en el boletín oficial, y que por conseguir la igualdad también tuvimos ahí una lucha que era la de que en el permiso por maternidad la mujer que tuviera un hijo realmente tiene derecho ahora a 4 meses de baja. Pero en esos 4 meses nosotras queríamos que parte de esos meses pudieran ser, de ese tiempo, pudiera ser disfrutado por el hombre.
que a lo mejor en un principio no he entendido socialmente por qué en las mujeres socialistas introdujimos esa enmienda. Pero el tema está en que cuando una mujer se queda embarazada, tiene un bebé, el hombre realmente en el comienzo de la vida del niño le da bastante miedo hacerse cargo de él, incluso de tocarlo físicamente, porque lo ve una cosa muy frágil. Y lo deja en manos de la mujer, por lo menos hasta que tiene un año. Parece que empiezan a relacionarse más con la criatura, con su hijo, de una forma física, cuando el crío va creciendo, cuando les da menos miedo, porque antes parece que es la mujer la que tiene que hacer todas las cosas con él. A pesar de que la generación o la última generación está mucho más avanzada, baña al crío, le quita los pañales y todo eso. Pero para apoyarlo más todavía, lo que queríamos era que la mujer, si ella quería y el marido estaba de acuerdo, o la pareja, no tenían por qué estar casados, si la pareja quería, parte del permiso de la mujer podía ser tenido por el hombre. Es decir, la mujer puede ahora mismo tener 14 semanas de descanso por maternidad y el hombre puede tener 4 semanas de descanso por paternidad, siempre que sean las últimas. Es decir, la mujer vuelve a trabajar y el que se queda en casa con el bebé es el niño. Digo, es el padre. Entonces, pues ahí realmente sabemos que socialmente van a pedir eso, van a pedir el permiso por paternidad, pues a lo mejor un 10% de los hombres de nuestro país. Pero de todas formas, poco a poco, según vaya cambiando la mentalidad, se irán cogiendo, yo creo que hombres jóvenes que también quieran tener contacto en ese comienzo de vida con su hijo. Y que realmente cuando tomen ese periodo de vacaciones por cuidado de hijo, no se lo dejen a la madre o a la suegra y se vayan con los amigos a tomar una copa, que eso no lo hace la mujer nunca. Y que realmente sí empiecen a tomar un contacto físico, afectivo con el crío. Eso también lo introdujimos porque cuando una mujer tiene un hijo, sufre una cosa que se llama depresión postparto, que son que le suele entrar unas ganas incontenibles de llorar, se siente angustiada, no sabe lo que le pasa, pero se siente mal. Y generalmente no se comenta entre las mujeres. Les suele pasar a casi todas, pero da un poco de vergüenza comentarlo, primero porque no se ve natural. Una mujer que siente eso no lo ve natural porque dice, bueno, si tengo un hijo tengo que estar muy contenta y no puedo tener estas ganas de llorar y esta desesperación. Entonces no lo suele comentar con nadie, se lo calla, y eso también es un hecho que hay que poner sobre la mesa, que sí, que eso es una cosa natural que pase y que el marido o la pareja es el que tiene que ayudar a superar esa situación a la mujer, que es un hecho biológico normal porque se ha producido un cambio hormonal fuerte y aparte que evidentemente es un nuevo ser que llega a la familia y que esa mujer necesita adaptarse a ese hijo, por mucho que lo quiera, pero necesita adaptarse a esa nueva situación, aparte del cansancio físico que pueda tener esta mujer por lo que ha pasado. Entonces, teniendo en cuenta eso y de que empezamos a leer, porque las dos compañeras que llevábamos esta ley, las dos daba la casualidad que éramos psicólogas, y empezamos a leer temas que tenían que ver con la depresión postparto. Y algunas investigaciones americanas, había algunas teorías que decían que ayudaban a la mujer a superar la depresión postparto, a sentirse más integrada con el hijo, si veía que el marido o que la pareja se relacionaba físicamente con el bebé, que eso le ayudaba mucho a superar y adaptarse al bebé y a integrarse los 3 miembros, o la pareja y el miembro nuevo de la familia. Es decir, porque vosotras sabéis que también lo que suele ocurrir generalmente, aunque haya sus excepciones, es que la mujer se vuelca después del parto totalmente sobre el niño, el marido queda un poco apalancado y ni uno ni otro saben realmente cómo integrarse en ese trío. Y de alguna forma, pues el mensaje sería ese, ¿no? De que son la pareja la que tiene que hacerse cargo del bebé compartiéndolo todo.
En esa ley también, tratando de lograr la igualdad, también introdujimos otra medida, que era la excedencia por cuidado de hijo. Una excedencia que pueden tener tanto el hombre o la mujer que trabajen, la pareja, solo un miembro de la pareja, la mujer o el hombre, por cuidado de hijo por un año, donde se le reserva el puesto de trabajo y donde se le computa la antigüedad, los trienios, todo se le computa y se le guarda durante ese año. Un año solo, en principio, modificando el estatuto y la ley de la función pública, porque generalmente también a esta edad tampoco es cuestión de que el hombre o la mujer abandonen el trabajo por más tiempo, por todos los avances, porque quedarían, cuando volvieran a reintegrarse a su puesto de trabajo, quizá hubieran perdido parte de conocimiento y de reciclaje para ponerse al día y competir con los compañeros y producir lo suficiente, es decir, para sentirse satisfechos y para producir en su trabajo. Por convenio colectivo esta excedencia podría ser hasta 3 años, pero ya digo que por ley o por modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de la Función Pública es solamente por un año. Lo que también actualizamos en esa ley fue el tema de la lactancia, que la lactancia era dado tenía derecho la trabajadora, a pesar de que algunos sitios, algunos funcionarios, hombres, se la estaban tomando, pero todavía no constaba explícitamente en el Estatuto de los Trabajadores ni en la Ley de la Función Pública. Y entonces ahí ya pusimos que el permiso por lactancia tiene tanto derecho la mujer como el hombre que tenga un hijo. Y luego también en esa ley lo que regulamos es el tema del acoso sexual en el trabajo, que lo considerábamos como una sanción muy grave, que se abusara, o que se acosara sexualmente a la mujer en el lugar de trabajo, a la mujer o al hombre, pero generalmente este tema tiene que ver con la mujer. Y yo creo que más o menos he hecho como un repaso de las últimas novedades que hemos introducido en el Congreso y en el Senado y que tienen que ver con la mujer. Si tenéis alguna pregunta o queréis que hablemos o discutamos sobre algún tema, yo estoy a vuestra disposición. Yo es que leí hace tiempo, lo que pasa es que no lo he encontrado en el anteproyecto. Y entonces me acuerdo que ponía, una de las cosas era que el juez podrá, según las circunstancias, no sé qué, bueno, pues ya ahí imponer la pena o la multa o lo que fuera. Entonces, yo es que pensé eso inmediatamente, y además tú lo has dicho, ¿no? El tema de la judicatura. Que, bueno, si les dejamos una puerta abierta, que a mí me parece que por ahí se van a escapar todos, ¿no? Es que el juez siempre va a encontrar, si ya lo encuentra, quiero decir, con la ley en la mano ahora mismo, con el Código Penal, se pueden hacer muchas cosas, porque si estás desobedeciendo el silencio judicial, puedes incurrir en una pena que jamás se cumple. Si les ocurre, no, que lo pida, que lo pedimos, pero da igual, ¿no? Entonces, con eso se pueden hacer muchas cosas. Con los malos tratos, ahora mismo también se puede bueno, pues la misma prisión de 72 horas, ¿no? Que se le puede meter a una persona cada uno, a nadie se le ocurre tampoco hacerlo, a no ser que es una paliza descomunal. Yo si quieres lo que puedo hacer es leerte, tú eres abogado, lo que puedo hacer es leértela tal como está la enmienda. Y lo que dice es así: el que dejare de pagar durante 3 meses consecutivos o 6 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio o declaración de nulidad del matrimonio, será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas. Es que, sí. Yo me acuerdo que vi eso. Es que no, esta enmienda no es la misma que estaba en el Congreso. Es una enmienda del Senado que ya sabes que primero el anteproyecto entra en el Congreso, después se hacen enmiendas a ese anteproyecto por todos los grupos parlamentarios, se debate en comisión, se debate en pleno y de ahí pasa al Senado, que se vuelve a hacer la misma operación. Se hacen enmiendas, se debate en comisión, se debate en pleno y después pasa otra vez al Congreso donde se ratifica.
pues de una tramitación a otra se va tratando de perfeccionar el texto de la ley. Y este es mucho más perfecto. Y además lo dije, yo llevaba este tema en el Congreso y en el Pleno ya anuncié el tema de que esta enmienda iba a ser perfeccionada por el Senado y que íbamos a introducir el tema de la violación y de los delitos contra la libertad sexual. El problema que teníamos en este tema era si poníamos lo de los meses o los no meses, porque tal como lo teníamos nosotras o lo veíamos al principio era el que dejara de pagar tal, sin poner fecha, pues también era un poco injusto. Te lo digo ya desde el punto de vista de que con este tema yo tuve multitud de llamadas telefónicas ya de mujeres y de hombres. Y entonces, de alguna forma te vas sensibilizando y diciendo, bueno, también hay un hombre que por sentencia judicial tiene otorgada esta pensión, tiene que pasar esta pensión a la mujer, pero su situación laboral puede cambiar en un momento determinado, estar en una crisis o perder el trabajo, y si no la paga en el momento a los 5 primeros días de mes, pues a lo mejor ya está cometiendo un delito. Eso también parecía un poco fuerte. Y a lo mejor dejándole un poco de tiempo, si realmente se encuentra en esa situación irregular, pues tendría que revisarse el convenio. Y si no se encuentra en esa situación irregular, pues bueno, cuando pasen 3 meses la mujer puede denunciar. El tema aquí es fuerte. Es decir, que si nos ponemos desde un punto de vista feminista, es fuerte porque cuando te encuentras con la letra de la ley, generalmente yo que me mosqueo bastante, me mosqueo en el sentido de que parece que cuando eres mujer tienes que mirar la letra con lupa. Dice, ¿a quién se está protegiendo en última instancia aquí? ¿A la mujer o al hombre? Eso siempre te lo planteas. Porque yo, como diputada, yo sé la filosofía de lo que quiero, pero generalmente quien escribe la letra es un jurista, es un letrado del Congreso o es un letrado del grupo parlamentario. Entonces tienes que tener como mucho cuidado de que la filosofía que el grupo parlamentario quiere imprimir sea la que el jurista te está poniendo. Y a veces nos ha pasado en esta redacción, no en esta concreta, sino de este mismo artículo, redacción que en un momento nos ofrece un letrado, que era el que pudiendo hacerlo, dejare de pagar durante tal, que pudiendo hacerlo. Y después, más abajo ponía, encontrándose necesitados, pues te lo lees y dices, bueno, ¿esto a quién está protegiendo? ¿A la mujer y a los hijos o está protegiendo al hombre, que es el delincuente? Vamos, quiero decir que esto tal como está ahora mismo ha sufrido 1000 modificaciones porque el hombre cuando redacta de alguna forma se identifica y trata de poner todos los supuestos donde él se puede encontrar. Y si realmente se pusiera aquí el que pudiendo hacerlo, pues ya a lo mejor, y si pones abajo necesitados, a lo mejor la mujer que está fregando escaleras que gana 50.000 pesetas o 30, pues a lo mejor por un juez dice que no está necesitado. Entonces, lo que hicimos fue quitar toda esa parte que de alguna forma estaba redactado por hombres y lo que pretendían era tratar de asegurarse al máximo el que no fueran considerados delincuentes. Entonces, de ese tema solo se articula, no hay ninguno. Para igual de cuestiones, ese es el que vais a... Este es el que... Sí. Bueno, a no ser... Esto todavía está en... Esto son enmiendas, lo que te he leído es una enmienda del Grupo Socialista que tendrá discusión en comisión, bueno, en ponencia, en comisión y en pleno. A lo mejor puede sufrir una pequeña variación si se pone de acuerdo con otro grupo y piensan que se está mejorando el texto de esto. Es decir, lo que generalmente se hace con la enmienda es discutirse y si se puede mejorar o se considera que se está mejorando el texto de la ley, pues se cambia. Quiero decir que, bueno, por el momento está así el texto. Y a mí el texto me parece, bueno, realmente de todos los que hemos visto, de todos los que hemos trabajado, el mejor posible por ahora. Sí, parece que desde luego mejor que el que yo leí. Sí, está bastante mejor y más trabajado. Y es menos salida. Sí. Y otra cosa que quería preguntar,
dicho que había pena de arresto mayor, ¿verdad? Sí, arresto mayor. Sí, pero con ¿cuántos días de curación de lesiones? No, ¿Qué no, gravedad no. tiene que tener la lesión? ¿O ninguna? No, no, eso, si hay lesión, es lesión. O sea, que da igual que no... No, lo que hemos hecho, vamos a ver, lo que hemos hecho ha sido, el tema de las lesiones, ya sabes que no hay días. Bueno, es que eso no sé si ha tenido publicidad. Las lesiones antes era diferenciado dependiendo si habían tardado más de 15 días o menos de 15 días. Pues ahora lo que se ha hecho ha sido tener en cuenta no la duración de la curación, sino la lesión en sí. Es decir, porque a lo mejor a ti te agreden con una navaja y por los medios científicos que hay ahora mismo de curación en un hospital que tal, te tarda 3 días, pero es una lesión grave. Y a lo mejor un golpe que te dieron, que era un morado, que no sé qué, te ha tardado en curar mucho más que una lesión con una navaja. No sé si me explico más o menos. Entonces ahora se atiene más a la lesión en sí que al tiempo de curación, porque ya parece, el tiempo de curación parece que no tiene nada que ver con la realidad actual de la medicina. Entonces eso se ha quitado. Y te podría, es que lo que pasa es que no lo recuerdo. Sí, ese tema también lo llevaba yo, pero no me acuerdo exactamente de la letra de la ley. Pero la filosofía era esa. Pero vamos, si quieres te lo paso. Te paso el texto de la ley. Y además eso yo creo que no va a tener mucha modificación porque la filosofía está muy clara de las lesiones. Sí, ¿alguna quería hacer alguna pregunta más o alguno? ¿Cómo consentiste la mujer de vuestro partido por parte del organismo lo del 25% ¿De cuota? sí, de participación? Explícanos un poco eso. No sé Bueno, sí, no, si yo soy una defensora del 25%. Y antes del 15%, yo sí. ¿Te lo puedo explicar? No entiendo. Mira, pues muy fácil. Nuestro partido, y además yo estoy muy orgullosa que un partido que está en el gobierno, que tiene poder, sea capaz de tomar una medida como esta. Es decir, porque sería muy testimonial, muy fácil por parte de cualquier partido de la oposición poner una medida como esta sabiendo que las mujeres en realidad no van a alcanzar cotas de poder, ninguna cota de poder. Y te lo digo esto porque por un comentario de una compañera, un partido de... Cuando se metía tanto la gente con nosotros, con lo del 25%, una compañera me dijo que ella iba a intentar en un partido de extrema izquierda meter el 50%. Ni caso, bueno, sí, ni caso porque los compañeros evidentemente dijeron que como mucho conseguirían con lo mismo que el Partido Socialista. Pero de que las mujeres tuvieran una cuota del 25%, desde luego no. Entonces, quiero decir, que un partido que está, para que valore, un partido que está en el gobierno y que los hombres de este partido son capaces de ceder el 25%, no, te lo digo, pero yo soy más sincera, sí, soy... de una base súper machista. No, es que yo soy mujer, llevo mucho tiempo en esto y yo creo que conozco bastante la mentalidad de los hombres y de las mujeres de mi partido y de otros partidos. Y además yo creo que soy bastante sincera cuando hablo. Y te digo ceder porque un partido que está en el gobierno tiene poder y los militantes de ese partido pueden acceder a determinadas instituciones que tienen poder. Que se pueden hacer cosas. En nuestro partido y en los partidos de la izquierda la militancia femenina es muy pequeña. Del orden del 15%. Del 12, 15, 16%. En los partidos de derecha va por el 33%. La militancia, hay más militancia que de los partidos de izquierda. Entonces, las mujeres siempre hemos estado organizadas dentro del Partido Socialista y hemos tenido grandes debates, hemos trabajado sobre la situación de la mujer en la sociedad, sobre la situación de la mujer militante del Partido Socialista. Y como es lo mismo
la situación de la mujer en la sociedad, que dentro del Partido Socialista, pues realmente hemos tomado las mismas medidas en un sitio que en otro. En la sociedad, ¿qué hemos hecho? En la sociedad hemos visto que las mujeres tienen muchas más dificultades que los hombres en encontrar un puesto de trabajo, por diversas causas. Porque tienen hijos, porque tienen menor preparación, porque cuando las que son de una generación mayor, si alguien tenía que estudiar o si alguien tenía que prepararse para un oficio, era el hermano, no ella. Y ahora, pues quizá porque también a la mujer siempre se la ha educado para casarse, en general para casarse. Y bueno, pues pueden estudiar una carrera o no estudiar una carrera, pero desde una perspectiva diferente al estudio o al aprendizaje de un oficio que un hombre. Hemos estado educados de manera muy diferente. Con lo cual la mujer tiene menor preparación que el hombre y tenía muchas más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué alternativa damos? Y todo esto te lo estoy concesionando con el 25% y después lo entiendes. ¿Qué hacemos los socialistas? Pues decimos, si la mujer está en inferioridad de condiciones en el empleo que el hombre va a acceder a un puesto de trabajo, habría que establecer una serie de medidas para que pueda encontrar empleo ayudándole. Es decir, si el hombre está aquí y la mujer está aquí, hay que impulsar así, que suba, que se encuentre más o menos igual y que pueda encontrar y los dos tengan la misma posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Pues ¿qué se hace? Una cosa que existe en toda Europa y que se llaman medidas de acción positiva o también discriminación positiva. Entonces, pues desde el Estado o desde la comunidad autónoma, pues cuando salen medidas de fomento al empleo, que aquel empresario que contrate a una mujer con cargas familiares o de una determinada edad va a recibir una prestación, una ayuda económica de tanto dinero por contrato de no sé cuánto tiempo. O va a recibir una ayuda por una mujer de X dinero si es contrato indefinido. Es decir, eso es lo que se llama discriminación positiva, que se emplea con determinados colectivos que respecto al resto de la sociedad se encuentran en inferioridad de condiciones y como estamos en una sociedad de derecho y luchando por la igualdad, pues impulsamos. En el seno del partido, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si las mujeres siempre han estado en el partido, son muy pocas las militantes. Si han estado ocupando puestos de no responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones, sino en puestos de peón, de trabajo, pero donde no hay toma de decisiones, pues vamos a ayudar a que empiecen a subir las mujeres y a ostentar también cargos de responsabilidad y de toma de decisiones. Si por nuestra experiencia ya de las distintas elecciones que hemos tenido en estos 10 años, pues si tenemos en cuenta también los cambios en las agrupaciones, en el partido, por los congresos y tal, nos dábamos cuenta de que como las agrupaciones generalmente estaban tomadas por hombres, y si había mujeres tenían poco peso específico, poca capacidad de tomar decisiones o de influir en las decisiones de los hombres, pues no tuvimos otra salida. Es decir, no es que nos guste, pero no vemos otra salida que igual que hacemos en la mujer en la sociedad para fomentar el empleo, pues hacer en el partido. Es decir, hacer una medida de acción positiva que ayude a que la mujer se encuentre en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y de peso específico dentro de la organización que el hombre. Entonces, tomamos el tema del 25%. Nosotras, evidentemente, puede ser injusto para algunos, para ti, quiero decir, puedes considerar ¿por qué el 25% si son el 13% o el 15%? Porque, bueno, nosotras ahí pensamos que con esta medida se iba a incrementar la militancia de mujeres y que poníamos en los estatutos una medida ya de acción positiva X puntos por encima de la militancia real de nuestro partido y que antes del 25% hay una palabra que dice como mínimo el 25%. Entonces la intención era esa, la intención era tratar de que la mujer empezara a tener puestos de responsabilidad dentro de la organización del partido y dentro de las instituciones donde el partido llegará a gobernar. ¿Por qué? Primero, por lograr la igualdad de la mujer. Y segundo, porque la verdad es que o hacemos eso
¿O realmente no estamos construyendo una sociedad democrática? Es decir, no es normal, o yo no lo veo normal como mujer, a lo mejor como hombre sí lo ven normal, que una sociedad democrática esté gobernada por una mayoría de hombres cuando los hombres son menos de la mitad de la población y nosotros somos el 52%. No lo veo normal. Entre otras cosas, no lo veo normal, no solo por eso, sino porque la educación de hombres y mujeres en esta sociedad es diferente. Y la planificación que haga un hombre, pues no tiene por qué ser la misma que haga una mujer. Y ya no me refiero en el momento de actuar esa planificación, pero sí me parece importante que haya mujeres y hombres en los momentos previos a decidir una planificación. Es decir, si se reúnen en un ayuntamiento concejales y concejalas, cuando estén planificando una cosa y estén discutiendo un tema, saldrán distintos puntos de vista que tengan que ver con lo que piensa cada uno, pero también con la mentalidad de los que están hablando y con la situación de la gente que está hablando ahí. Que hay hombres y mujeres y se está mezclando igual que en la sociedad, que es donde va a revertir la decisión que tomen ellos. Eso me parece. O sea, que nos quedan por lo menos 50 años para tener un presidente de gobierno mujer, a este paso. Porque yo lo que veo es que no se trata de porcentaje. O sea, lo que se está mintiendo con eso, perdón, lo que se está mintiendo con eso es de que no ya la gente del Partido Socialista, la gente, los políticos en general, y toda la sociedad española somos machistas. Entonces dice, bueno, vamos a arañar algo para intentar llegar, pero porque se están mintiendo realmente eso. Porque no se trata del 25, ni del 90, ni del 13, sino simplemente porque en cada puesto pues haya la persona más adecuada, indistinto de que sea hombre o mujer. Eso pienso que es la falta de mentalidad, tanto machista como democrática, además. Sí, de los españoles, es que no del Partido Socialista. es muy difícil entender este 25% desde una mentalidad progresista. Es muy difícil entenderlo. Y ese es el problema que se han encontrado las mujeres de nuestro partido en la lucha esta que han llevado para conseguirlo. Porque desde una mentalidad progresista no entiende que haya discriminación, sino que si eres capaz de estar, está ahí y intégrate, trabaja y muévete. Y en cualquier momento puedes ser puesta en cualquier lista para tener cualquier cargo. Esa es la batalla más dura que ellas que han tenido que plantear, de convencer a los hombres del partido en ese aspecto, porque se entendía desde una mentalidad progresista que no había discriminación. Pero lo cierto y verdad es que no es así. La discriminación existe. Y yo, las medidas estas, que como ella ha dicho, pueden ser de acciones positivas o discriminación positiva, yo las entendería como discriminación positiva, pero que son muy necesarias en esta sociedad y son muy necesarias que se vayan introduciendo. Llamémosle discriminación, pero por supuesto se está comprobando que a larga actúan como discriminación, pero positiva y efectiva. Y eso te lo digo también desde mi perspectiva personal, política, del ayuntamiento y de partido. Te mueves en un mundo que tú crees que es de una forma determinada porque tú lo entiendes así, pero luego resulta que la realidad no es esa. Y cuando te metes de verdad y cuando profundizas te das cuenta que hay una discriminación impresionante, y si no es por medio de una presión de un colectivo, en este caso el colectivo de la mujer, si no es por medio de una presión, no consigue las cotas, ya no de poder, sino las cotas de introducirse o de estar en la sociedad, que es necesario. Si queremos una sociedad cada vez más justa, donde las decisiones sean tomadas por los hombres y por las mujeres, tenemos que posibilitar eso. Y ese es un esfuerzo que tienen que hacer los hombres para aceptarlo. Pero es difícil aceptarlo por eso, porque, y yo sé que tú lo estás pensando así, porque tú dices, no un 25, si tienen que haber un 90, que haya un 90. Si tienen que haber ahí, porque resulta que son el 90% de lo que hay de mujeres, que estén. Pero que no se marque un tanto por ciento, sino que las que tengan que estar, que estén. Pero no es así, no se consigue. Si no hay una presión, si no hay una incrustación de una demanda tremenda, y yo sé que la han llevado y que le ha costado trabajo, porque estaban en un colectivo progresista y era muy difícil entender esas discriminaciones. Esa es la batalla más dura que han tenido, que se entendiera. Como tú estás, te cuesta, te resistes a entenderlo, pero hay que estar en todos los debates para verlo, para ver lo que se supone. Y luego hay que estar dentro del colectivo de la mujer para darse cuenta de lo que supone eso. Y además, únelo también con el tema de lo que estamos hablando del Código Penal, cómo estamos, o cómo tenemos que regular determinadas cosas, porque tú estás partiendo de una situación ideal. Es decir, quien valga, pues aparecerá sea hombre o mujer.
Claro. Pero es que el tema es que históricamente hemos estado discriminadas las mujeres y sometidas. Entonces, tu mensaje es muy progresista, pero irreal. Porque es como un deseo de que fuéramos iguales, pero es que no lo somos. Claro. Ojalá. El tema es más frustrante. Es decir, que si nosotros tomamos una medida de esa categoría es porque lo tenemos clarísimo. Que lo que pretendemos es acelerar el proceso de igualdad. Porque si es lo que le dice la derecha es, bueno, las generaciones sucesivas lo lograrán. Pero no es eso. Yo no quiero que mi hija o mis nietas tengan que luchar lo mismo que yo. Si puedo dárselo hecho, se lo doy hecho. Ya tendrán otros problemas. Pero no por qué esto. Es un proceso de aceleración. Es solamente eso. Tú estás de diputada antes de que se tomara esta decisión en el Congreso del 25%, ¿no? Entonces, no es de las mujeres del 25%, pero sí, soy una defensora, pero sí es cierto que es una de las mujeres que sí hicieron una presión tremenda porque en la lista hubiera mujeres, ¿no? Y que luego el resultado que se está viendo es positivo. Es positivo porque la sensibilidad que ellas pueden tener del problema que tiene la mujer no es la misma que la del hombre. Aunque queramos ser muy sensibles hacia el problema de la mujer, no es lo mismo. Y bueno, y ella está en el Congreso y está trabajando y luchando y moviéndose para que lo que ella conoce o lo que ella va gastando en su entorno, que se vaya transmitiendo y que surjan leyes. Luego es muy difícil también eso, cuando estabas comentando lo de que habláis de la filosofía, de lo que queréis conseguir, y que luego es muy difícil que el jurista llegue a plasmarlo y a captarlo. Claro que lo entienda. Y entonces tienes que mirar con lupa cualquier párrafo de la ley, Sí. porque Cualquier o cualquier coma, claro, incluso. te desvirtúa luego lo que quieres conseguir con eso. Esta mañana he leído una sentencia en una revista que me agrada mucho de un juez que había sido violada una mujer y ha condenado por supuesto al violador y lo ha sancionado en la mitad del Código Penal en su sentido más extensivo y le dijo el abogado del violador, dice, ¿qué profesión tiene usted, señora? Y le dijo la señora, dice, prostituta. Y dijo, y el juez, la sentencia, hablando así para que me entienda todo el mundo, dijo, no se trata de que sea prostituta o deje de serlo, no se trata de que la penetración sea anal, vaginal ni nada, se trata de que ha sido agredida su libertad sexual y es de lo que se condena. Y dijo en la sentencia, dice, la mujer le toca el culo el que ella quiera. Eso también. No, pero que eso también. Así lo pone. No, pero tú no me digas que no es triste. No por eso va a estar exento de estar penalizado el violador. Ya, pero ha sido agredido. Pero tú imagínate que tú eres una mujer y te levantas una mañana, ve el periódico y ve en primera plana, en la derecha, dice, ¿cómo es? La mujer tiene derecho a a elegir quién le toca el culo. Sí. O algo así ponía el periódico. La noticia de por sí Y entonces el cachondeo ya general, cuando yo voy al Congreso, decían los compañeros, que antes no teníais derecho a elegir quién os tocaba el culo. Cualquiera os podía tocar el culo, a partir de hoy ya ahí tenéis derecho. Hombre, es muy fuerte. Sí. Es decir, pero tú fíjate, para que pongan eso y se vea progresista, la bestialidad que es. Es decir, es que antes de esa sentencia a mí me podía tocar el culo cualquiera. ¿De qué? Claro. Y como ha dicho antes Cristina, ¿no? que ya de por sí el Código Penal es duro si se aplicara, aunque no tuvieran que hacerse esta modificación, si se hubiera aplicado desde una perspectiva justa o de una perspectiva ya de persona hacia donde va dirigida la sentencia. Pero no, hay que defender con la filosofía de la ley hasta el más mínimo párrafo o coma para que luego pueda ser aplicada, porque si no cada uno tiene su filosofía personal que la aplica si le deja una puerta abierta. Y ese es el miedo que también las mujeres juristas tienen, ¿no? De que se dejen muchas vías abiertas que posibiliten de que cada uno la interprete como quiera, ¿no? Porque es así, los jueces interpretan tal y como ellos entienden la ley y también con su filosofía, siempre que tengan una vía abierta para eso. Yo la esperanza que tengo, y espero que se cumpla pronto, es que cada vez vayan entrando más mujeres más mujeres jueces. Y entonces ya verá el personal lo que vale un peine. Pues yo a lo mejor tengo miedo. Pero no me malinterpretes, porque es que no puede ser llevarse la defensa y el feminismo y toda la postura al otro extremo. Ay, pero nadie se ha quejado, cuando ha pasado al revés nadie se ha quejado, ¿eh? Ojo. Es decir, que primero pienso que no. En el mundo somos extremistas para todo.
Sí, sí, pero ahora, bueno... Ahora mismo estamos en una sociedad machista, el juez dice, joder, pues iba con la minifalda normal, coño, es que yo si no lo hago pues por mi situación. No vayamos a pasar tampoco a la castración como pide la feminista, ¿no? Que todos recibimos agresiones de muchos tipos, entre ellos sexuales. Ya. Y, no, pero yo primero que no creo que pase, ¿eh? Primero que no creo que pase. Lo que sí me alarma es que no eres tú el único que lo ha dicho. Que si lo que tú estás diciendo, no es el único hombre que desde que las mujeres, por lo menos yo te digo, en el ambiente del Congreso, no es el único caso que he oído de compañeros quejarse por el tema este, bajo tu misma óptica. Es decir, bueno, si antes estaban pasando todos estos desastres y ninguno, todos callados, y las únicas que hablábamos éramos nosotras, ahora los hombres ya empiezan, madre mía, esto ha cambiado, pues, y si hay mujeres después, nos van a llover por todas partes. Y bueno, pues no lo hagáis. Si sois buenos y cumplís con la ley, no os va a pasar nada. Igual que el que no roba. El que no roba no va a la cárcel. El que no zumba a la mujer tampoco. Pues eso está más claro que el agua. Y si zumbáis, pues mira, pues igual que el que roba. Así que... ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que, desde mi perspectiva, que ha sido interesantísimo, ¿no?, que nos traiga un poquito los debates del Congreso aquí a nuestro pueblo, ¿no?, que veamos o que nos imaginemos las tensiones que tenéis allí para conseguir en cada momento que haya una pequeña modificación. La pena que da es que muchas veces se tenga que hurgar o se tenga que trabajar en cambiar una ley cuando hay ya una demanda social importantísima que hace obligado ya que se cambie. Tendría que tener dos apartados, yo que sé, el trabajo en el Congreso, y sería, bueno, un apartado de que sí, cuando ya hay algo que hay una demanda social importante, pues que se cambie, y otro, pues que haya una investigación, los problemas que están latentes en la sociedad, y que aunque no existe esa demanda, pero que sí se trabaje y que se cambie. Y eso yo creo que originaría a lo mejor menos traumas, porque cuando hay sentencias de un tipo o de otro, pues hay sectores de la sociedad que se estremecen de una manera o de otra, ¿no? Y cuando no se ve que la sociedad se ve que no tiene armas suficientes para contrarrestar ciertas actuaciones, entonces se siente un poco desprotegida. Que se vaya un poquito también por delante en esa serie de leyes que van dirigidas directamente a la persona, no son leyes que dicen por dónde hay que hacer las carreteras, sino leyes que van para defender y que se respete el derecho de la persona. Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que sí. Y me está acordando, estaba diciendo los derechos de la persona, que nos hemos centrado mucho en la mujer, y que también hay otro colectivo muy desprotegido que no tiene derecho, vamos, no tiene capacidad de denuncia, que es el tema del menor, es decir, los malos tratos a menores o la desprotección que están sintiendo los menores, y que es un tema que alguna vez ya diré de que quiero traeroslo, ¿no? De que quiero hablar de ese tema, porque me parece que igual que hemos trabajado el grupo de mujeres durante bastante tiempo en sensibilizar sobre este tema, y que yo de verdad que estoy contenta. Estoy contenta por el trabajo que se ha hecho en los ayuntamientos, digo en Murcia, y también por el trabajo que estamos realizando con este tema a nivel de Estado. Pero que igual el mismo ahínco que hemos puesto en ese tema hay que empezar a poner en otros, como el tema del menor. Y empezar a denunciar y de sensibilizar a la gente de los casos no denunciados y de críos agredidos abandonados. Y bueno, pero eso será un tema que otra vez hablaremos de él. Yo quería aquí hacer un comentario sobre algo que ocurrió en una reunión que organizó también el Centro de la Mujer, que fue aquí, y no sé si estabas tú cuando una charla también que organizó el Centro de la Mujer, no lo sé. Lo cierto y verdad es que luego en el debate, cuando se habló de la discriminación que la sociedad ejercía hacia la mujer, de que esa discriminación estaba en todos los sectores y que incluso estaba en los sectores políticos, que estaba en los partidos, a mí me ocurrió igual que a ti te ocurrió ahora, ¿no? Yo me acuerdo que salté y que dije que en el Partido Socialista no había discriminación hacia la mujer, ¿no? Porque yo lo entendía así, ¿no? Y bueno, me encontré de golpe con una mujer
sé, donde se manifestó de forma muy escéptica y me dijo que era un iluso, que no era así, que existía. Aquello a mí ya bueno, de entrada me dio un golpe, un choque, ¿no?, tremendo. Contesté un poquito, pero tampoco quise hurgar mucho en eso. Pero luego lo que sí he hecho ha sido trabajar, ver dentro de mi partido si eso existía o no existía. Y efectivamente existe. Existe en el Partido Socialista, existe en todos los partidos políticos. Y existe en la sociedad. Y está incrustado ahí. Y no te das cuenta mientras hasta que no da un choque de ese tipo, ¿no? Yo me di cuenta, y lo que sí te digo es que cada vez soy más sensible a los problemas de la mujer por esa pequeña cosa que me encontré en ese momento. Porque es que si no, no te das cuenta. Tú, desde tu mentalidad progresista, no ves esos problemas, no los percibes, pero están ahí latentes. No los percibes porque no los vives. Porque no los vives. Pero es que la mujer, lo grave que lo Cuando eso también requiere un debate muy largo y muy fuerte. Es que hasta lo veo así. Sí, también. En algunas ocasiones no tienes más remedio que verlo así. Claro. Porque cuando te enfrentas a un grupo de hombres, todos en contra tuya y además porque eso sí, tienes la buena costumbre de tratar a los animales, los niños y las mujeres los meten en el mismo saco. Entonces cuando te ves tan impotente ante ese grupo de hombres que prefieren largarte, no es que estás asumiendo esa realidad, no lo estás asumiendo, pero pasa de la historia y dices, mira, que al fin y al cabo no puede ser. Claro, es normal. Es normal que cuando hay hechos que vienen arrastrados ya generacionalmente, pues que uno se adapte o se amolde a eso y que no se rebele ante eso. Todos sabemos no sé, el proceso que ha llevado la sociedad, ¿no? Desde que a lo mejor éramos esclavos, siervos, hasta que somos o queremos ser ciudadanos, ¿no? Algunas veces algunos colectivos tampoco entienden de que son ciudadanos, con todos sus derechos y todos sus deberes, pero no las ciudadanas mujeres, no, sino las ciudadanas mujeres y hombres. Hay todavía hombres que se sienten esclavos, ¿no? O se sienten siervos, y aunque intentes decirles que no, pues se sienten, y es muy difícil de que lo entiendan, de que no son siervos o esclavos, sino que son ciudadanos. Eso es muy difícil, pues por eso hay muchas mujeres también que les cuesta trabajo entenderlos y generacionalmente solamente han vivido eso. Entonces esto es una lucha que yo creo que debemos de llevarla entre todos. Por supuesto que la mujer debe de apretar y nosotros sensibilizarnos y captar más eso. Y este es un mensaje que sí que le dirijo a los hombres, a los hombres progresistas, ¿no? Que no digamos alegremente, bueno, pues si yo entiendo que las mujeres son libres. No, hay que conseguir una sociedad en la que las mujeres sean libres de verdad, pero que todos lo tengamos claro y que lo veamos. ¿Has visto el avance que ha supuesto el 25%? Si no hubiéramos hablado de este tema... Porque es que cuando has dicho eso yo estaba pensando todo el rato, hay que ver hace 2 años, porque además no me acuerdo perfectamente, fue hace 2 años. Así es, Cristina, así es. Y me estabas dejando con la boca y yo digo, qué bien. Así es, no, es que... Te lo pensaba aquí después. Pero ese cambio lo está haciendo Viviano, y hay mucha gente o muchos hombres dentro de mi partido que yo me quedo, la verdad es que me gusta quedarme en silencio, escucharlo, escuchar su mensaje, digo, porque tiene que calar más en un hombre el mensaje dicho por él, por un hombre, que dicho por mí, porque es reivindicativo. Entonces, yo también recuerdo en una ley que la derecha se mete con nosotras, con 2 mujeres, diciendo que los hombres de nuestro partido nos callaban la boca. Y ya la contestación que yo le di a esta mujer es decir que yo estaba muy orgullosa que los hombres de mi partido hablaran y reivindicaran los temas de la mujer con un semejante ahínco al nuestro. Es decir, y cada vez estoy más orgullosa de que mis compañeros estén defendiendo estos temas de esta manera. Porque realmente es conseguir la igualdad. Es decir, que ellos no sientan que estamos contra ellos, sino que el mensaje que le estamos dando lo están entendiendo. Queremos estar con vosotros y ser iguales. Y vamos a construir esta sociedad juntos. Y ese es el tema, yo creo que está entendiéndose bien. Yo he entendido perfectamente antes a Fernando, porque cuando él está hablando yo me estaba notando también ahí en esa situación, ¿verdad? Porque es difícil captar eso, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Lo cierto y verdad es que no hay más remedio que ir aceptando esas cosas, sí, porque son tácticas para llegar a lo que se quiere. Efectivamente. Sí. Y llamémosle discriminación, pero positiva. Llamémosle discriminación.
Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, desde aquí solamente decirle al Centro de la Mujer y al Centro Asesor de la Mujer, a los técnicos del Centro Asesor de la Mujer, que sigan preparando conferencias de este tipo, ¿no? Porque yo creo que al final van a conseguir el objetivo que ya en un momento determinado cierto grupo de mujeres en el que estaba Atona se plantearon, de conseguir que cada vez haya menos discriminación entre el hombre y la mujer en la región de Murcia. Ella en su momento intentó moverse y trabajar y lo consiguió aquí en la región de Murcia, pero ahora a mí me cabe la satisfacción de que ya no está aquí en la región de Murcia, sino que está también en el Parlamento defendiendo los intereses de todas las mujeres de este país, de España. Entonces, al Centro de la Mujer que siga trabajando por esto, y a Tona pues decirle que transmita en el Congreso la problemática de la mujer de esta zona de la región de Murcia, ¿no? Y bueno, que aquí estamos abiertos para cuando quiera venir a darnos algún adelanto de las leyes que se van a ir cambiando en el Parlamento. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Mira.